Buenas tardes, nosotras somos Vanessa Gómez y Daniela Cervera y les vamos a hablar sobre las obras barrocas de Carlo Maderno, más específicamente sobre dos, que son la iglesia de Santa Susana, que fue construida de 1585 a 1603 y se encuentra en la ciudad de Roma, y también de la Basílica de San Andrés del Valle, que fue construida de 1590 a 1650 también en la ciudad de Roma. Primero vamos a hablar de la iglesia de Santa Susana, la cual es el primer ejemplo plenamente realizado de la arquitectura barroca. En 1597 se le hizo el encargo a Carlo Maderno de realizar esta fachada para esta iglesia romana. La fachada vibra gracias a la plasticidad de sus miembros y al efecto del cambiante claroscurismo al que se le ve sometida. El conflicto entre norma y libertad es expresiva, que es propio de la plenitud del barroco. Esta iglesia es de gran importancia porque es una de las mejores obras del maestro Carlo Maderno. Fue fundada por el Papa Sixto V y tiene una estructura clásica, aunque por su gran volumetría hay quienes la consideran una iglesia barroca. Su fachada es de gran importancia y está basada en la del Jesús de Roma de Giacomo della Porta. Bueno, sabemos que las iglesias con nombres de santos contienen en su interior a dicho santo o mártir, así que les voy a hablar un poco de Susana o Santa Susana. Ella era la hija del sacerdote Gavino y según parece sobrina del Papa Cayo, quienes eran familiares del emperador de la época, Diocleciano. Claramente era una familia convertida al cristianismo. Entonces, ¿por qué es una mártir? Bueno, porque fue torturada y asesinada por el emperador por haberse negado a casar con su hijo adoptivo y heredero al trono. Diocleciano la obligó a adorar a Júpiter, pero ante la enésima negativa la hizo decapitar en su propia casa, o bien donde ahora se erige la iglesia bajo la cual han sido hallados testimonios de la época. Claramente es una mártir con todas las letras y merecedora de una iglesia. Características interiores. El arquitecto se encuentra con un interior originado en una basílica construida en el siglo VIII, que había sufrido diferentes remodelaciones con el paso de los siglos. En ellas una en que la primera mitad del siglo XV había promovido el Papa Sixto IV para convertirla en una iglesia de 3 naves, y en cambio aquella planificación del templo ahora se quería cambiar para convertirla en lo que comienza a trabajar Maderno, que es la iglesia con una sola nave con una capilla lateral cerca de la balaustrada del presbiterio. Como se puede observar, las paredes estaban completamente pintadas con 6 escenas de la vida de Santa Susana hechas por Baldassare Croce en 1595. El sofito, por otro lado, era de casetones dorados con una imagen en el centro de la Madonna coronada por el emblema de Rusticucci. El presbiterio está separado de la nave por una balaustrada de mármol, y al fondo, el ábside semicircular más pequeño que la nave tiene un fresco de Cesare Nebbia, y en el altar mayor, por otro lado, se encuentra el retablo del Martirio de Susana hecho por Tommaso Lauretti. La capilla Peretti, a la izquierda, fue completamente proyectada por Domenico Fontana y contiene pinturas de Giovan Battista Pozzo y está dedicado a San Lorenzo. Luego se ven 4 estatuas que representan a los profetas mayores, dispuestos 2 por lado de la nave. Esta es obra de Giovanni Antonio Paracchea, así como también las estatuas de San Pedro y San Pablo dispuestas a los lados del presbiterio. También es importante destacar el bello techo artesonado. Características exteriores. La fachada, que ya definimos como el primer ejemplo realizado de la arquitectura barroca, simboliza la calidad y evolución desde las formas renacentistas hasta el manierismo y de camino a las bases del barroco. La mayor novedad respecto a las construcciones precedentes es el enorme acento e importancia que le puso el arquitecto a la hora de diseñar la puerta central, la cual está flanqueada por columnas y tiene su propio frontón triangular, convirtiéndola en el verdadero eje de toda la fachada.
y para lograr que se integre la fachada con el interior, eligió plantearla sobre la base de la tipología jesuítica, es decir, que tiene un cuerpo inferior más ancho y uno superior bastante más estrecho y también más alto, empleando un ático intermedio para que haga de nexo de unión, rematando todo el conjunto con un frontón triangular. Basílica de San Andrés del Valle. Su historia. Este templo de la ciudad de Roma lo empezaron a construir bajo la dirección de Giacomo della Porta y Francesco Grimaldi hacia el año 1590. Pero este proyecto no tuvo mucho éxito, así que en 1608 se le encarga a Carlo Maderno que lo reemprenda, y prácticamente se puede decir que casi todo es obra suya, incluso las fachadas, que no serían acabadas hasta la dirección de Reinaldi y Carlo Fontana, quienes, aunque se basaron en los planos ideados por Maderno, también realizaron algunas modificaciones en los conceptos arquitectónicos iniciales. Importancia. Esta iglesia es considerada uno de los mejores ejemplos del barroco en Roma. Son destacables el uso del color en los materiales y el de la luz para crear efectos teatrales que apoyen la explicación de la historia de San Andrés. Con 71.76 metros de altura, su cúpula es la segunda más alta de Roma. Es la casa general de los teatinos, que es un instituto religioso. Características interiores. La planta en forma de cruz latina se compone de una gran zona central delimitada por la pared con pilastras corintias y el entablamiento, y una serie de capillas situadas alrededor de esta. Sobre el centro se encuentra la cúpula dorada, dos parejas de grandes columnas corintias enmarcadas el espacio del altar mayor. A diferencia de las capillas, que están poco iluminadas, el altar mayor cuenta con una fuente de luz natural que hace que ésta se convierta en el principal foco de atención en el interior de la iglesia. De esta manera se consigue el efecto teatral en el que se muestra la historia de San Andrés, la cual termina en el espacio de la cúpula. Encima del altar mayor también se encuentra una pintura hecha por el pintor francés Guillermo Courtois, titulada El martirio de San Andrés. En ella se muestra la crucifixión del santo. San Andrés aparece una vez más representado en la decoración de la iglesia. En la base de la cúpula sobresale una escultura de mármol blanco, obra de Antonio Raggi, que representa al santo en su ascenso hacia el cielo, representada en la iglesia por la cúpula dorada. En el centro de esta se puede ver cómo un conjunto de querubines rodean la figura del Espíritu Santo sobre un fondo dorado. La historia de San Andrés es contada aquí a través no solo de la arquitectura, sino también a través de la pintura y la escultura, para crear un conjunto en armonía que muestra la espiritualidad de la historia del santo. Algunos materiales que vemos en el interior son mármoles de diferentes colores, tanto en las columnas y en el altar mayor. Características exteriores. La fachada está realizada por completo en piedra caliza, la estructura está hecha de mampostería y piedra tallada, y también podemos ver detalles en tejas. La fachada está coronada por un frontón apoyado sobre grandes pilastras corintias. La entrada se sitúa bajo un porche semicircular y está enmarcada por dos columnas jónicas. El visitante tiene que subir algunos escalones para entrar debido a la posición elevada de la iglesia. En el centro de la fachada se encuentra el escudo heráldico de la familia Pampil, ya que el cardenal Camilo Pampil aportó fondos para la construcción de la iglesia. En este se puede ver las llaves características del Vaticano, una paloma y flores de lis, acompañadas de guirnaldas, una concha y una corona. Tras este conjunto puede verse un arco bajo el cual hay una ventana que puede pasar la luz interior de la iglesia, y esto ayuda a la iluminación del interior. Un detalle peculiar del exterior de la iglesia son las grandes volutas que unen la cúpula con la base del edificio y que están rematadas por tejas. Y los laterales están ocupados por nichos con estatuas y ventanas falsas. Nuestra conclusión. Nos pareció muy importante aprender y obtener conocimiento sobre las obras barrocas de gran peso en la historia del arte.
así como conocer más sobre las diferencias y los cambios de cada etapa y ver cómo cada arquitecto tiene su estilo constructivo tan característico e impresionante. Estas son las referencias bibliográficas donde obtuvimos toda la información y muchas gracias por su atención.